Frente Amplio, hasta por 10 minutos, el diputado don Edgardo Araya Cibaja. Adelante, compañero. Gracias, Edgardo. Compañero presidente, compañeros diputados y diputadas. Bueno, yo creo que me toca una tarea difícil, y es tratar de decir algo más de lo que dijo el compañero Frank Camacho, que creo que lo dijo todo, que expresó el pensamiento del Frente Amplio con respecto a lo que debe ser el enfoque que el Estado le debe dar a la cultura, a las artes. Es claramente un señalamiento a una idea o un concepto elitista de lo que llamamos arte, ¿verdad? Que parece que es de un grupo iluminado, que es el que puede hacer arte o el que hace cultura, cuando en todas las comunidades de este país, en todos los rincones de este país, hay artistas, y se está haciendo y construyendo siempre cultura. Así que en esa parte de la visión que el Frente Amplio tiene de lo que debería ser un verdadero ministerio de cultura, un ministerio de cultura caminando con las comunidades, coadyuvando con las comunidades, coadyuvando con esas manifestaciones artísticas genuinas de las comunidades, poco más podríamos nosotros agregar. Pero sí quería tocar un tema que está en el fondo de este asunto también, y es ese desencuentro, esa contradicción que detectamos desde que, por ejemplo, vino el señor presidente aquí el 1 de mayo, y como uno de sus grandes logros estableció la cantidad de veces que ministros y otros funcionarios del Poder Ejecutivo habían venido a comparecer a la Asamblea Legislativa, tanto al plenario legislativo como a las comisiones. Y eso lo planteaba como una virtud de este gobierno. Se jactaba el señor presidente en el discurso del 1 de mayo cuando decía que nunca antes en la historia un gobierno, unos ministros habían tenido que comparecer tantas veces. Y puede que eso sea verdad hasta ahora. Pero de repente ese discurso entra en evidente contradicción cuando ya no es esta la primera vez que ante una interpelación, ante una rendición de cuentas, que finalmente eso es lo que debe hacer un funcionario público, rendirle cuentas a sus patronos, que son toda la gente de este país, evita hacerlo saliendo de su puesto antes que venir a dar aquí informe al país sobre su gestión. Y eso entonces matiza esa virtud que dice el señor presidente que tiene este gobierno de rendir permanentemente cuentas. Creemos que aquí también en el tema del Festival Internacional de las Artes hay un intento, aquí hay un choque interesante entre los que pudieron haber intentado cambiarlo todo versus los que no querían que cambiara nada. Y en ese sentido, lo único que puede haber dado como resultado es lo que pasó, es la inmovilización, es la neutralización, con todos los resultados negativos que aquí claramente han quedado demostrados y que no viene al caso plantear. Y un poco en la línea de lo que planteaba el compañero Frank Camacho, ¿qué es lo que espera el pueblo del Festival Internacional de las Artes y del Festival Nacional de las Artes? Es la posibilidad que tenga el pueblo de escuchar, de conocer, de acercarse a manifestaciones artísticas que no van a encontrar en la televisión comercial, en la radio comercial, o es escuchar
lo mismo de siempre. Es que le repitan lo que puede ver en la televisión o lo que puede ver en la radio. O es tener la posibilidad de tener acceso a espectáculos que difícilmente tendrían la posibilidad de ver, de ser cobrados porque pagarían grandes sumas de dinero. La gente tiene derecho a conocer esas artes experimentales, innovadoras, esas representaciones culturales de otras naciones, la que nos abra la imaginación y nos abra la mente, y no lo mismo de siempre. Y creo que en eso este gobierno no estaba dando señas de hacer algo diferente. Pero además, ¿a quién están dirigidos estos festivales internacionales de las artes? ¿Quién viene a esos festivales internacionales de las artes y a esos festivales nacionales de las artes? ¿Será el Valle Central nada más el que puede disfrutar de ese tipo de festivales? ¿O estamos abandonando, por ejemplo, iniciativas de peñas culturales comunitarias que sabemos que a lo interno del Ministerio de Cultura están trabajando con las uñas para poder acercar realmente el arte y la cultura y hacerlo algo real, algo vivido, algo tangible para todas las comunidades del país? Pero bueno, también a pesar de esa fijación de postura, en ese señalamiento de cómo consideramos nosotros que debe ser un Festival Internacional de las Artes y un Festival Nacional de las Artes, y cómo debe ser un Ministerio de Cultura en una perspectiva de cercanía con las comunidades, de participación con las comunidades, también hay que señalar puntualmente situaciones que se dieron aquí, como lo planteaba el compañero Fran Camacho también, problemas administrativos que tenemos que señalar también, por más que, como bien lo decía el compañero Fran Camacho, realmente el problema de fondo está en otra parte y no aquí, pero sí es cierto que hubo un problema de índole administrativo que hay que señalar, y en ese sentido había muchas interrogantes que plantearle a la señora ministra de Cultura, que como no va a estar ella, creo que igual tienen que quedar aquí en el aire, tienen que quedar planteadas para que por lo menos el pueblo costarricense pueda tener claridad de que estábamos rindiendo y pidiendo cuentas claras sobre estas situaciones. Por ejemplo, entre octubre y enero tenemos del conocimiento que fueron enviadas cartas de organizaciones donde se advertían de los atrasos que se estaban dando en la producción del festival. Incluso hubo reuniones para verificar, para estudiar por qué se estaban dando esos atrasos y nunca se hizo nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es una pregunta que queda en el aire. Otra pregunta que queda en el aire y que tenemos conocimiento también es: ¿por qué teniendo una sola persona con experiencia en la producción del FIA, esa persona fue enviada 5 meses a la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Y por qué fue llamada en enero a última hora? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se van a dar los pagos de productores que terminaron el contrato el 30 de marzo, pero trabajaron hasta el día de la inauguración? ¿Cómo se va a pagar eso? Es cierto que Inti Picado recibió cartas y documentos en que se advertían atrasos de producción y se le facilitó incluso una guía de producción del FIA con plazos para cumplir, pero que no quiso cumplir. ¿Es cierto eso? Lamentablemente la pregunta queda en el aire porque no ha venido nadie a contestarlo como era su deber hacerlo. ¿Qué pasó con los artesanos? ¿Qué se va a hacer con los artesanos? Un sector seriamente afectado, del que poco se habla y que es de los que mayores beneficios recibe con la realización de este FIA. Quería también hacerle preguntas, señora ministra o exministra, señor presidente, que va a salir del país mañana dejando un ministerio acéfalo, que también
nos entra dudas de por qué no asume con seriedad el problema que está pasando en el Ministerio de Cultura. Quería hacer una serie de preguntas del público que en nuestras redes sociales le pedimos a la gente que si estuvieran aquí en este plenario, ¿qué pregunta le harían a la señora exministra? Y quiero dejarlas aquí constando. ¿Por qué se decidió seguir adelante con el FIA si desde el discurso de los 100 días ya se habían señalado anomalías? Siguiente, ¿por qué consideró necesario sustituir toda la estructura administrativa de la organización del FIA? ¿Por qué, habiendo espacios públicos en los 4 cantones afectados, se decidió realizar el plan de emergencia en el SENAC en vez de buscar alternativas con las municipalidades locales? ¿Qué primó en la organización del FIA? ¿No contratar a quienes pudieran haber participado de actos de corrupción o contratar a otras personas aunque no tuvieran capacidad probada de llevar a cabo las labores contratadas? ¿Qué experiencia profesional respaldaba al señor Picado para asumir la dirección del FIA? ¿Con qué criterios se escogió la oferta artística internacional? Lamentablemente, la gente que hizo estas preguntas en nuestras redes sociales se quedarán también esperando una respuesta de este Ministerio de Cultura. Y quiero terminar haciendo un señalamiento muy rápido, con esto termino, señor presidente, de lo que decía el compañero Fabricio Alvarado. El tema de CINEM es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado. Si algo era realmente valioso, es ese programa del Sistema Nacional de Educación Musical. Es muy valioso, pero nos preocupa ver cómo está sintiéndose ese retroceso en el presupuesto para, más bien, en lugar de reducir, expandir a todos los rincones de este país ese programa. Pero eso tendremos que hablarlo en otra oportunidad, pero queda el tema ahí pendiente. Muchas gracias, compañero presidente.